Bienvenidos a su espacio de entrevistas con Respira Libre. En nuestro espacio de salud tenemos invitado hoy a la licenciada Jessica Ochoa, que es psicopedagoga, licenciada en educación, trabaja en la parte privada, especializada en la parte de dificultad del aprendizaje y todos los trastornos del espectro autista. Y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante. Jessica, muchísimas gracias por estar con nosotros en este primer programa del año y vamos a ver cómo estimular la inteligencia en los niños. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Este es un tema muy interesante porque, bueno, nos concierne a todos los que estamos vinculados en el área de la educación y en el área de la estimulación infantil, ¿no? Y no solamente los especialistas, sino los padres y los cuidadores. Es importante primero que aclaremos qué es la inteligencia, porque la inteligencia suele utilizarse como un término calificativo. Y la inteligencia es una habilidad que tenemos todos los seres humanos, todas las personas tenemos el potencial para desarrollar nuestra inteligencia con las oportunidades adecuadas, con una adecuada estimulación en casa, en el sistema educativo, en los diferentes entornos en donde se desenvuelva el niño. ¿Cómo podemos estimular? Lo importante es, primero, determinar cuál es el potencial del niño, porque tenemos diferentes tipos de inteligencia, ¿ok? Hay niños que son más hábiles para las habilidades matemáticas, otros que son más hábiles para las habilidades verbales, otros niños tienen un gran talento para las habilidades musicales y en función a eso es que nosotros podemos hacer una estimulación que sea justa para cada uno de nuestros niños en casa. Otro factor importante es considerar el desarrollo, la estimulación de las habilidades de pensamiento y adicionalmente a eso el pensamiento matemático, porque las matemáticas es algo que utilizamos siempre en nuestra cotidianidad. Entonces, enseñar al niño a analizar, a saber qué hacer, cómo hacer las cosas, cómo están compuestas, las características, a establecer definiciones, conceptos, es una buena puerta de entrada para la estimulación de la inteligencia, ¿ok? Porque la inteligencia no es más que el uso de nuestras habilidades de creatividad para la aplicación del conocimiento. Hoy en día abarrotamos mucho a los niños de conocimiento, pero ¿qué hace el niño con este conocimiento? ¿Cómo lo aplica? Él sabe para qué sirve. Entonces tenemos que enfocarnos en que él aplique ese conocimiento en habilidades cotidianas, en situaciones cotidianas y sobre todo en situaciones nuevas. Excelente, y eso es una perfecta manera de empezar el año, sabiendo cómo canalizar y pues bueno, dando las herramientas necesarias para eso, para que no sea solamente, bueno, la inteligencia algo etéreo, sino sea algo realmente que sea práctico para lo que es la vida cotidiana, que al fin de cuentas es lo que definitivamente va a hacer la diferencia entre una persona y otra, porque Correcto. no precisamente pues o como a lo mejor en mi época, pues era sencillamente el que tenga más notas es más inteligente, y eso no necesariamente era así, no necesariamente es así. Yo creo que ahora con estas herramientas es mucho más verídico y mucho más palpable lo que se está haciendo con los niños. ¿Cómo puede hacer alguien que esté en casa, sobre todo ahora con esta educación online, que hay que apoyar desde casa? ¿Cómo puedes dar tú algunos consejos para que esto sea mucho más sencillo de llevar? Fíjese, lo importante es, primero, el tipo de juguetes que le suministramos a los niños. Eso es un factor importante. Hoy en día los juguetes son muy tecnológicos, muy electrónicos. Incluso cuando los papás van a una juguetería a comprar, lo primero que preguntan es ¿qué hace? Aquí es importante rescatar los juegos de mesa, los juegos de construcción, los juegos que no sean tan interactivos, que le den un margen al niño para que él mismo piense qué puede hacer con eso. Entonces es importante buscar juegos de lógica, juegos de estrategia mental, juegos de construcción, que eso le va permitiendo al niño ir desarrollando la creatividad que se necesita para el desarrollo de la inteligencia, ¿ok? Porque la inteligencia es eso, ser creativo para poder resolver situaciones nuevas para nosotros, porque situaciones conocidas ya nosotros las habituamos y sabemos qué hacer, pero el reto es en situaciones nuevas. Entonces podemos estimular en casa
no necesitamos juguetes que sean tan tecnológicos. Incluso mientras menos haga el juguete es mejor para el niño, porque le va a dar mayor margen de pensar qué puede hacer con eso. También utilizar los elementos de la cotidianidad, las cosas que están en la cocina, enseñar al niño, por ejemplo, a clasificar con los que tengan la misma forma, el mismo tamaño, el mismo color, ayudarlo a comprender para qué sirve, preguntarle qué es esto, cuáles son sus características, en dónde más podemos encontrar otros objetos con estas características, hacer muchos juegos de adivinanza con los niños, es decir, ir estimulando esas habilidades de pensamiento, de razonamiento lógico. Igualmente con el tema del pensamiento matemático. El pensamiento matemático no es solamente aprender a utilizar los números, es saber cómo voy a razonar, cómo voy a resolver una situación, por ejemplo, si yo voy al mercado y me compro 7 manzanas, pero solamente puedo comprar 4, por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Es decir, ir proponiéndole al niño diferentes enunciados, diferentes situaciones que se pueden presentar y escuchar sus razonamientos, escuchar sus respuestas. Es importante siempre irlo induciendo a lo que él puede hacer, más allá de darle la respuesta, más allá de darle lo que él debe hacer, porque justamente lo que necesitamos es que ellos piensen. Todos los seres humanos tenemos esa habilidad, solamente tenemos que potenciarla y adicionalmente enfocarnos en sus talentos. Tenemos muchos niños que tienen habilidades para la música, niños que tienen habilidades visoconstructivas, pero se sienten frustrados porque de repente no rinden académicamente con los estándares que se espera. Entonces, no solamente suministrar conocimientos, sino también ver qué él es capaz de hacer para entonces enfocarnos en eso. Y yo pienso que los juegos en casa son sumamente importantes, pero esos juegos que mientras menos haga el juguete, mejor. ¿Okay? Mientras menos interactivo sea, mejor, porque le va a dar más margen al niño de pensar, de desarrollar esas habilidades cognitivas que ya el de por sí tiene. Y en estos momentos, pues bueno, es muy útil los juegos de mesa, que aparte de todo integran a toda la familia. Entonces dan herramientas, potencian el uso, pues, de todo lo que es formar la inteligencia y también están integrando a la familia. En cuanto a los juegos de mesa, ¿cuáles serían los que más recomiendan? Mira, los juegos de mesa que más recomiendo, bueno, los juegos de memoria son ideales para fortalecer esa función cognitiva. Existen juegos de adivinanzas, ¿ok? Fíjate que a veces los juegos no necesariamente tienen que ser comprados, sino las adivinanzas, los chistes también son buenos recursos cognitivos para estimular a los niños. Los cuentos en donde se le lee al niño la historia en caso que no tenga las habilidades de lectura y él deba completar, ¿okay? O deba cambiar el final, o deba cambiar el rol de los personajes. Esa es una buena estrategia de fomentar inteligencia. Otro juego que a mí particularmente me encanta mucho es el juego del Sudoku, ¿okay? Y ese se puede adaptar no solamente a números, sino también a figuritas, ese juego en donde, bueno, debes colocar en una cuadrícula las fichas, las figuritas que no coinciden ni de manera vertical ni de manera horizontal. Es una manera muy útil de enseñar al niño a pensar, a analizar. Y bueno, los infaltables, los rompecabezas. Y aparte de los rompecabezas y todo lo que estamos nombrando, pues bueno, son cosas que tampoco son costosas y que las pueden tener en casa, ¿no? Sí, fíjese que de hecho la filosofía Montessori, ¿okay? Es una filosofía que justamente la metodología se basa en utilizar las cosas que tenemos en nuestra cotidianidad para que al niño se le haga más fácil saber cómo las puede utilizar, para qué sirven, analizarlas y desarrollar nuevos aprendizajes. Por eso es tan importante ser creativos y buscar todos los elementos que tengamos en casa. No necesariamente tienen que ser juguetes comprados, cosas muy costosas. Podemos estimular en casa con los materiales que ya tengamos. Es más, mientras más sencillo y más cotidiano sea el material,
va a ser mejor para ese niño. Incluso el contacto con la naturaleza es una buena forma de aplicar el conocimiento en contacto con la realidad, ¿ok? Porque mientras más estimulemos en relación con la cotidianidad, va a ser más fácil para el niño comprender para qué sirven las cosas que él está conociendo. Perfecto. Bueno, excelentes recomendaciones sobre cómo vamos a potenciar o estimular la inteligencia en los niños. Y bueno, sus redes sociales para que puedan contactar, puedan buscar apoyo. Bueno, la forma en que me pueden contactar es a través de @psicointeligencia, mi cuenta en Instagram, en donde diariamente estoy compartiendo información relacionada a las señales de alerta que pueden afectar el aprendizaje y formas de estimular en casa y en el colegio. Excelente, Jessica. Muchísimas gracias. Encantada de que hayas estado con nosotros en este primer programa del año. Y ven, las puertas de Respira Libre siempre abiertas para cualquier información que nos quieras transmitir. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.